tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Un nuevo encuentro con nuestro multifacético amigo Jaime García. Bienvenido a Caretísima Ciudad. Bueno, como siempre, un gusto estar contigo, Juanjo, y con nuestra audiencia. Bueno. Televidencia. Sí, o streamers. Streamers. Usar los nuevos términos, Jaime. Cierto, tengo que ayornarme. Es la nueva manera de comunicación. En realidad estos son microprogramas que podrían ser podcast dentro de un programa, ¿no? Ajá, tal cual, claro, sí. Bien. El portal al universo. ¿Qué tema, no? Digo, para algunos puede ser como arameo o chino. Para vos es algo natural. Así es. ¿En qué consiste realmente tu trabajo, Jaime? Bueno, mi trabajo, yo lo voy a dividir en tres partes, que son en realidad el tipo de mi actividad. Por un lado está la investigación. La investigación significa tratar de encontrar explicaciones para cosas que ocurren en el universo y que uno puede observar. Yo particularmente me dedico a observar estrellas, yo trabajo con estrellas, y con estrellas que les pasa que su brillo no permanece constante. Son que comúnmente que titilen. No es titilar, porque el titilar es un fenómeno que ocurre por culpa de nuestra atmósfera. ¿Bien? O sea, el titilar es el movimiento de nuestra atmósfera que se refleja, obviamente, en la luz que proviene de las estrellas. O sea, cuando la luz atraviesa la atmósfera, la inestabilidad de la atmósfera hace que el rayo, como viene un solo rayo de la estrella hacia nosotros, bueno, me apunta a mí, no me apunta, me apunta, no me apunta, ese es el titilar. ¿Bien? Bien. En cambio, lo que yo estoy hablando es otra cosa, lo que yo me dedico, que es la fluctuación de brillo intrínseca de la estrella por problemas, digamos, por el estado evolutivo de la estrella o por ciertos fenómenos que ocurren dentro de la estrella o al menos en la superficie de la estrella. ¿Bien? Entonces, yo particularmente trabajo con unas estrellas que tienen pulsaciones, ¿sí? Y esas pulsaciones son debidas a movimientos sísmicos dentro de la estrella. Esa particular rama de la astronomía se llama sismología estelar, que es similar a la sismología en la Tierra. Claro. De hecho, usamos técnicas muy parecidas, solo que nosotros no le podemos poner a la estrella un sismógrafo, ¿no? Para medirla, claro. Lo que podemos sí es medir que el brillo cambie por cosas similares a lo que es eso del titilar. O sea, en lugar de... ¿Qué pasa? La estrella se va deformando, ¿sí? Por los sismos, como pasa cuando uno siente un sismo, en realidad lo que se arruga la superficie de la Tierra, ¿verdad? Claro. Bueno, acá esas deformaciones hacen que el rayo que te mandaba a vos, bueno, no te pega a vos ahora, pega allá. Entonces, esas oscilaciones, eso provoca una oscilación de brillo. Y estudiando eso, yo puedo inferir qué le pasa al interior de la estrella. ¿Cómo hacen los geofísicos con la Tierra? Claro. Ellos estudian los sismos y con los sismos pueden saber cómo está estructurada la Tierra por dentro. La 2. La 2 es esto que estoy haciendo aquí, que es la divulgación. Exactamente. Eso es parte de mi trabajo. La divulgación científico de esto que estás estudiando. Exactamente. Y lo tercero es la enseñanza. O sea, formar a otros científicos, o sea,
futuros científicos para que se formen como tales, ¿no? La formación del investigador científico es muy parecido a lo que es la formación de un artesano, que aprende el oficio con otro, el oficio con al otro lado del que sabe. Exactamente, es muy parecida la forma en que, no es como la enseñanza, digamos, de la escuela, ¿no? Sino que la formación del investigador es por estar colaborando con otros, con alguien que sabe más, digamos, o que tiene más experiencia, yo diría. ¿Por qué es tan importante la divulgación, Jaime? Bueno, esto es algo que ha surgido no hace mucho tiempo. Antiguamente se pensaba que el científico estaba en su castillo aislado. Pero ¿qué es lo que ocurre? Bueno, esto yo lo aprendí mucho antes de que se conociera Cosmos, por ejemplo, el gran trabajo de divulgación que hizo Carl Sagan. Yo lo aprendí justamente en Estados Unidos, porque lo que decían algunos científicos era, nosotros, ¿quién es el que paga nuestro trabajo? El contribuyente, la persona Entonces, tenemos que explicarle qué es lo que hacemos. Claro. ¿Por qué? Porque si va a pagarlo lo que está haciendo, que tiene que saber qué es lo que hacemos. Y bueno, uno de ellos, que ahora no recuerdo su nombre en este momento, pero lo que decía, y tenemos que ir al jardín de infantes. ¿Por qué? Para que sepa el señor que después va a ser un diputado, un senador, sepa qué es lo que nosotros hacemos ya desde muy chico. Bueno, eso a mí me pareció muy notable eso. Nunca había tenido la experiencia de un jardín de infantes. Recientemente la tuve gracias a mi nieta. Me invitaron hace poquito. Y debe ser súper interesante. No, la pasé fantástico. Creo que fue una de las mejores experiencias de mi vida haciendo divulgación, ir a un jardín de infantes. Con los más pequeños. Sala de 5. Claro. Sala de 5, ¿no? Más chicos no sé si me atrevería, pero sí. ¿En qué incide la astronomía en los seres humanos o en el conocimiento general, o en qué nos afecta también? Bueno, es una hermosa pregunta la tuya, porque esto hace que valoremos justamente a la ciencia, ¿no? Que es algo que en este momento está tan vapuleado, ¿no? Sí. Por diversas razones. Sí, recorte excesivo, desaparición de entes, etcétera, etcétera. Tal cual. Y no solamente aquí. No, en todas partes. En todas partes. Bueno, justamente, ¿para qué me sirve a mí saber que la Tierra es un planeta, que el Sol es una estrella? Me sirve por dos razones fundamentales. Primero, porque el Sol es nuestro principal dador de vida. Sí. Por lo tanto, las estrellas son similares al Sol, pero ¿para qué me puede servir a mí conocer que el Sol es una estrella y que va a estar X tiempo permitiéndome que haya vida en la Tierra? ¿Por qué? Porque yo estudio otras estrellas, y las otras, como yo no puedo hacer ningún experimento con el Sol, porque no lo puedo meter en un imposible, en un matraz y someter, no. Entonces, yo pudiendo hacer estudiar un panorama de todas las estrellas, puedo inferir qué le va a pasar al Sol. Y por lo tanto, tener idea de si el Sol me va a permitir seguir dando vida en la Tierra, o si, por ejemplo, cosas más simples, de repente hay una tormenta solar y desaparecemos todos, o si esa tormenta solar me va a afectar los instrumentos, en este momento, por ejemplo, el teléfono celular, ¿no? Todas esas cosas... Puede suceder eso. Claro, de hecho, sí, cuando hay tormentas solares hay problemas en las comunicaciones, y todo eso lo podemos saber y prever porque estudiamos la astronomía. Y
además hay la otra cosa que señalaba, es, ¿vos no te preguntaste de dónde venimos y a dónde vamos? Siempre. Bien. Claro, la humanidad se lo ha preguntado. Claro, para responder esa pregunta, esa que es una pregunta indispensable para el ser humano. Yo creo que la humanidad se la viene haciendo hace mucho tiempo y no han sido respondidas. Mirá, Aún. Conocí una persona que trabaja con mi hija, que yo la conocí antes. ¿Qué estaba haciendo? Estaba buscando su historia. Porque era una persona que fue entregada por su mamá en algún momento y bueno, llegó y sabía que era de General Alvear. Y bueno, y ella puso en Facebook, puso Busco mi historia María, se llama. Y fíjense eso de buscar la historia. Bueno, eso es ni más ni menos lo que nos pasa a los seres humanos. Queremos conocer nuestro origen y también nuestro futuro, ¿no? Claro. Y no lo hablo desde el punto de vista del horóscopo, esa cosa. No. Estoy hablando de saber qué le va a pasar a nuestro planeta, qué nos puede pasar a nosotros, que vivimos en él. Eso. Bueno, Jaime, ¿las estrellas se caen? No, eso es otra historia. Eso es... ¿Lo dejamos pendiente? Sí, dejémoslo pendiente. ¿Cerramos con qué? Yo te quiero leer un poema que tiene que ver con las nebulosas, que son el origen de las estrellas, ¿no? Bueno, las nebulosas son... Habíamos hablado de cómo se formaban. Sí. Ahí están, las pueden ver. Así que, nebulosa. Átomos alterados, moléculas oscuras, entremezclados, iluminados por estrellas. Estrellas fulgurantes, de masas profusas, de temperaturas calcinantes en colores. Colores pintados por sustancias ionizadas y reflejos fantasmales. Gases, polvo, estrellas que pintan las noches oscuras, transparentes. Le dije que nuestro amigo era multifacético. También es escritor. ¿Dónde puede encontrar los libros de Jaime si uno quiere indagar más sobre tu literatura? Bueno, en San Rafael, libros acá en San Rafael. En la calle Olascuaga. En la calle Olascuaga. A metros de San Martín. Así es. Y bueno, Jaime, muchas gracias. Queda pendiente la pregunta, ¿eh? Sí, Las estrellas fugaces se caen. Vamos a ver qué pasa para la próxima. Muchas gracias, Jaime. Gracias a vos, Juanjo. MGN, Negocios Inmobiliarios. Un departamento. María Graciela Núñez, sí. Inmobiliaria. Sí. Ella tiene un departamento con una inmejorable ubicación céntrica. Pleno centro. ¿Conoce el edificio Almena? Almena, sí. ¿Sí? Tengo unos amigos que se están por casar ahora no y necesitan un departamento. Ahí sobre la calle 25 de Mayo. Ahí está. Bien. Sí. Bueno, tiene amplia dependencia ese departamento. Bien. Cómodo. Es cómodo porque aparte tiene 2 dormitorios. Ah, perfecto. Tiene living, comedor y cocina. 2 dormitorios, ya se lo dije. Sí. Y además 2 baños. Ah, 2 baños. Pásenme el teléfono, por Lo favor. van a hacer acá abajo, mire. Ahí. Acá abajo en la pantalla le van a figurar los 3 teléfonos. MGN. En Sancor Salud impulsamos un nuevo Estar Bien, uno que incluye nuevas especialidades que ayudan a mejorar la salud. Amigología, 1 dosis por semana. Tranquilogía. Valorología. Sonrisoterapia. Y amorología siempre. Un nuevo Estar Bien que también incluye nuestra especialidad. Brindar la mejor atención en todo el país con planes para cada necesidad y cada momento de la vida. Sancor Salud. La buena salud es todo. Cuando escuché por primera vez el tema Help, aunque sabía que la palabra significa ayuda, en medio del ritmo alegre y esos hermosos juegos de voces, no se me ocurrió ni por error pensar que efectivamente se trataba de alguien que estaba pidiendo auxilio. Help parece
un himno luminoso de los años 60 por esa energía, por su ritmo, por el carácter jovial. Pero si te detienes un segundo, escuchas a alguien que está desesperado. En 1965, en la cima absoluta de su fama, John Lennon escribió esta palabra una y otra vez, no para una balada, no para una confesión íntima, sino para el tema principal de una comedia. Este año Help cumple 60 años y para celebrarlo vamos a mirar a este disco desde adentro, no como un objeto de colección, sino como un documento emocional de una banda en crisis. ¿Qué pasaba por la cabeza de Lennon cuando escribió una letra que contradice su imagen pública? ¿Cómo empieza George Harrison a salir del rol de guitarrista silencioso para convertirse en un compositor con identidad propia? ¿Y cómo compone Paul McCartney Yesterday, una de las melodías más perfectas jamás escritas y que al principio nadie entendió? Help no es solo un álbum de transición, es un disco que esconde más de lo que muestra. Es un grito dentro de una fiesta, es una confesión disfrazada de éxito y quizás el momento exacto en que los Beatles dejaron de representar al mundo para empezar a representarse a sí mismos. Y esa historia merece ser contada. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. A principios de 1965, los Beatles parecían estar en la cima del mundo, top of the world. Acababan de lanzar su cuarto álbum, Beatles for Sale. Las entradas a sus conciertos se agotaban en minutos y estaban filmando su segunda película. Pero puertas adentro, la historia era otra. John Lennon estaba saturado, cansado, se sentía atrapado en una rutina frenética, repitiendo fórmulas que ya no lo representaban. Se refugiaba en la comida, en el alcohol y empezaba a cuestionar el sentido de todo, la fama, el personaje, incluso la música que estaban haciendo. Ese desajuste emocional explotó de forma brillante y disimulada en la canción que da nombre al disco Help. Ayuda. La letra dice: cuando era joven, mucho más joven que hoy, nunca necesitaba a nadie en ningún sentido. Y esa línea, aparentemente simple, encierra una verdad demoledora. La de alguien que ha perdido el control de su vida. Ya no es el Lennon cínico de Please Please Me, que fue su primer álbum. Ahora hay alguien que admite no saber qué hacer con todo lo que tiene. Y el coro, el estribillo que todos cantamos como si fuera un jingle súper alegre, es en realidad una súplica directa. Help me if you can, I'm feeling down. Ayúdame si puedes porque me siento derrumbado y yo agradezco que estés cerca. Ayúdame a recuperar el suelo. Esto venía de alguien a quien siempre habíamos visto como una persona sobrada, segura y hasta arrogante. Nunca antes lo habíamos escuchado decir algo así. La crudeza emocional de Lennon se extiende a otros temas como You've got to hide your love away. Tienes que ocultar tu amor. Hey, you've got to hide your love away. Que se aleja del pop tradicional para entrar en el territorio del folk confesional. Ahí está la influencia de Bob Dylan. Pero no se trata solo de un cambio sonoro, es un cambio de lenguaje. Por primera vez, Lennon escribe con símbolos, con ambigüedad. Ya no dice te amo o te extraño. Dice aquí estoy con la cabeza entre las manos. Si ella se ha ido, no puedo seguir. Y ese ella bien podría ser la fama o su paz mental. La frase cada día mientras río escondo el dolor parece escrita por alguien que actúa para sobrevivir. Bob Dylan le había mostrado que una canción podía ser una confesión críptica, una poesía urbana, una catarsis disfrazada. Lennon lo comprendió al instante y empezó a escribir menos para agradar y más para entenderse a sí mismo. El resto de la banda también empezaba a sentir el desgaste. Ringo Starr, recién salido de una operación de amígdala, se tenía que subir al escenario como si nada. George, más introspectivo, ya estaba asomándose al misticismo y comenzaba a reclamar su espacio como compositor. Paul, aún entusiasta y como siempre lleno de energía, intuía que era momento de evolucionar.
de romper el molde. Help es el reflejo de ese momento de crisis colectiva. Las canciones ya no hablaban solo de romances adolescentes, sino de soledad, de insatisfacción, de vacío interior. Era el principio del fin de la Beatlemanía tal como la conocíamos. Y sí, la música aún tenía su brillo pop, pero empezaba a haber grietas. La armonía vocal seguía siendo impecable, pero ahora albergaba dudas. La melodía seguía siendo pegajosa, pero escondía tristeza. Esa tensión entre forma y fondo es lo que hace a Help tan fascinante. No es un disco de transición, es un disco de quiebre. Un álbum donde los Beatles, aún sin saberlo, dejaron de ser una banda que cantaba para entretener y empezaron a cantar para existir. Más allá de todo el quiebre emocional, Help también marca un cambio profundo en el terreno musical. Es el disco donde los Beatles dejan de sonar como una banda en vivo y comienzan a explorar al estudio de grabación como una herramienta creativa. Uno de los mayores saltos está también en la instrumentación. Por ejemplo, en You've Got to Hide Your Love Away, John cambia su guitarra eléctrica por una Gibson acústica de 12 cuerdas, que le da ese color folk tan distintivo. Además, la banda incorpora por primera vez a un músico de afuera, excepto por esa participación fugaz que tuvo el baterista Andy White en la sesión de Love Me Do, en la transición de Pete Best a Ringo Starr. Pero después de la consolidación de la banda, es la primera vez que un músico de afuera se suma a ellos, y fue Johnny Scott quien graba ese dúo de flautas tan bonito que cierra la canción. Y no es un detalle sonoro, es un símbolo importante, porque por primera vez los Beatles admiten que su sonido necesita expandirse más allá del cuarteto de Liverpool. También es el álbum donde George Harrison empieza a levantar la mano como compositor. Hasta entonces su único crédito había sido en el tema Don't Bother Me, pero en Help aporta 2 temas propios: I Need You, y You Like Me Too Much. Ambas todavía lejísimos del nivel de John y Paul, pero ya comenzaba a pavimentar su propio camino. En I Need You, George experimenta con un pedal de volumen y logra esos efectos expresivos que le dan a la canción una cadencia casi llorosa. Fue su primer paso hacia ese sonido más melódico y más atmosférico que luego va a desarrollar en Rubber Soul y en Revolver. Además, la letra no es tan superficial como parece. Es directa, es vulnerable, sin vueltas. Dice, I need you like never before. Te necesito como nunca antes. Y lo repite como un mantra. I need you, I need you, I need you. No es poesía, es una urgencia emocional. Otro ejemplo clave de esta transición es Ticket to Ride. Aunque se grabó antes del disco, fue incluida como parte de la banda sonora de la película y también marca un antes y un después. Aquí Paul toca la guitarra líder en lugar de George, lo cual ya es poco común, no es primera vez que lo hace, pero es muy poco común, y propone un enfoque más pesado, más denso. Ringo, por su parte, crea un patrón rítmico inédito, histórico y legendario, con unos redobles arrastrados que rompían con ese estilo bailable habitual de la banda. Lennon la describió como la primera canción heavy de los Beatles, y no estaba exagerando. Mira, basta con prestarle atención a esa frase corta y repetitiva de la guitarra que es casi fría, pero que al mismo tiempo está como cargada de tensión. En cuanto a la armonía, el disco también da un paso adelante. Temas como The Night Before o Another Girl exploran progresiones de acordes que son menos convencionales. Tienen juegos de voces más sofisticados y estructuras que ya no responden a esa fórmula del verso, coro, verso. El pop tradicional empieza a estirarse, a desacomodarse. Hay más modulaciones, más dinámicas. Es música pop que comienza a hacerse preguntas. Y luego está Yesterday, que merece un capítulo aparte y lo vamos a hacer. Pero ya en este contexto representa un salto inmenso. Es la primera canción grabada por un solo Beatle.
Paul, solo con su guitarra y un cuarteto de cuerdas, una decisión impensada hasta entonces y un anticipo de lo que vendría más adelante, que es la desintegración paulatina del trabajo colectivo, pero también la emancipación creativa de cada uno de los miembros. La producción de George Martin también se vuelve más refinada, menos urgente, más orquestal, se atreve a sugerir cambios, a pulir armonías, a experimentar con técnicas como el fade en 8 Days a Week, que fue toda una rareza para su época. Martin ya no era solo el productor y se convertía en otro miembro creativo de la banda. Help es un disco en movimiento, uno que ya no busca repetir la fórmula del éxito, sino abrir ventanas. Es el momento en que los Beatles se dan cuenta de que la música puede ser más que entretenimiento, puede ser exploración, expresión o incluso terapia. En el proceso de creación de Help, no todas las canciones que se hicieron se convirtieron en grandes himnos. De hecho, hubo decisiones silenciosas que revelan el nivel de exigencia artística que empezaban a tener los Beatles. Porque cuando un grupo está en plena transición, lo que descarta dice tanto como lo que publica. Un buen ejemplo es If You've Got Trouble, compuesta por Lennon y McCartney para que la cantara Ringo. Fue grabada en una sola sesión e inmediatamente fue engavetada. No era un desastre, tenía una base sólida, tenía buen ritmo y una interpretación, digamos, correcta, pero había algo que no los convencía. Quizás la letra era un poco forzada o tal vez ya el grupo intuía que Ringo merecía algo mejor. Finalmente optaron por grabar un cover que es Act Naturally de Buck Owens, que encajaba mucho mejor con este estilo bonachón de Ringo. Otra canción que quedó fuera fue That Means a Lot, también escrita por John y Paul, que tuvo varios intentos de grabación. Cambiaron la tonalidad, el tempo, la batería, pero no lograban darle forma. Hay más de 5 tomas en los archivos y ninguna realmente terminó de convencerlos. La canción se la dieron a PJ Proby, un amigo de ellos, y nunca más volvió al repertorio del grupo. Un ejemplo de cómo saber decir que no también forma parte del crecimiento. Este nivel de autocrítica es importante. Hasta entonces, las bandas generalmente publicaban todo lo que grababan. Pero los Beatles empezaron a filtrar, a editarse, a pulirse. Aparece un nuevo criterio: no todo vale. Y eso marca un cambio de mentalidad. Ya no se trata solo de llenar discos de canciones, sino de construir una obra coherente. Por otro lado, dentro del álbum hay canciones que considero están subestimadas, como por ejemplo The Night Before, que pasa desapercibida entre tantos hits, pero tiene una estructura armónica sofisticada, con modulaciones inesperadas y una melodía que Paul canta con una soltura brillante. El puente rompe la tonalidad central y aporta una tensión emocional inesperada para una canción tan rítmica. Lo mismo ocurre con Another Girl, donde McCartney no solo compone, sino que también toca el bajo, toca la guitarra rítmica y toca la guitarra líder. El control creativo de Paul empieza a notarse. De hecho, esta sí es la primera grabación en la que desplaza a George como guitarrista principal, anticipando esa actitud más dominante que tuvo en años posteriores. También merece atención It's Only Love, escrita por Lennon. Él mismo llegó a decir que la odiaba, dijo que la letra era una basura, pero si uno la escucha con atención, encuentra una sensibilidad muy especial entre esa textura oscilante de la guitarra acústica con el efecto del trémolo y la voz de John, que es contenida y vulnerable. It's only love, that is all. Why should I feel? No será su obra maestra, pero sí deja entrever esa voz más suave, más emocional, que luego va a explotar en canciones como Girl o In My Life. En definitiva, Help está lleno de decisiones visibles y ocultas que anticipan la madurez que estaba por llegar. No es un disco perfecto, pero sí es el primero que empieza a funcionar bajo una lógica distinta, la de la búsqueda artística, la edición consciente y la autocrítica como motor de evolución.
En medio de un disco lleno de guitarras eléctricas, armonías vocales y canciones de banda, aparece una joya inesperada, Yesterday. All my troubles seem so far away. Una canción compuesta, cantada y grabada por un solo Beatle. Y eso en 1965 fue revolucionario. Paul McCartney había soñado con la melodía, se despertó una mañana con la música en la cabeza, fue al piano, la tocó como si la conociera de toda la vida, pensó que la había plagiado. Durante semanas se la mostró a los músicos, a sus amigos, a productores y todos le decían lo mismo. No, Paul, es tuya. Y mientras la iba acomodando, le iba afinando, le puso una letra provisoria para no olvidarla. Y esa letra decía, Scrambled eggs, oh my baby, how I love your legs. Scrambled eggs. Oh my baby, how I love your legs. Huevos revueltos, oh baby, cómo me gustan tus piernas. Yesterday es una canción minimalista, elegante y devastadora. Con solo voz, guitarra acústica y cuarteto de cuerdas, Paul logra condensar una emoción universal, la pérdida. La letra no tiene adornos, no hay coro, no hay puente, solo versos que se repiten con variaciones mínimas y sin embargo llegan muy adentro. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Ayer todos los problemas parecían tan lejanos. Now it looks as though they're here to stay. Ahora parece que están aquí para quedarse. Así de directo, así de eterno. George Martin propuso que grabara primero Paul con su guitarra solamente. Allí hicieron 2 tomas. Y luego se añadió el cuarteto de cuerdas con una partitura, un arreglo que fue escrito por el propio Martin. Eso sí, Paul le pidió a los músicos que tocaran con poco vibrato para que las cuerdas sonaran más naturales, menos melosas. Incluso sugirió una nota blues para que le hiciera el cello y este le aportara una tristeza elegante, sin dramatismo excesivo. Y el resultado, por supuesto, es Historia, la canción más versionada de todos los tiempos. Más de 2.200 versiones registradas, desde Ray Charles hasta Frank Sinatra, pasando por Marvin Gaye, Aretha Franklin, Elvis, Liberace, José Feliciano. La lista es infinita. Fue número 1 en los Estados Unidos, pero no se publicó como single en Inglaterra hasta años después. Una muestra de cómo ni siquiera EMI entendía. EMI era la casa discográfica de ellos, como ellos no entendían lo que tenían en las manos. Pero más allá del éxito, lo importante es que Yesterday representa la puerta abierta hacia un nuevo modo de componer y un nuevo modo de grabar. El nacimiento del Beatle individual y también la aceptación de la pausa, de lo sencillo y de lo íntimo. Mientras todos empujaban hacia afuera, Paul bajaba la voz, cerraba los ojos y escribía desde el lugar más frágil posible. Esa valentía emocional disfrazada de balada dulce es lo que convirtió a Yesterday en un fenómeno cultural, porque hay canciones que suenan bien, otras que son muy bellas, pero algunas, muy pocas, suenan como si siempre hubieran existido. Y Yesterday es una de esas. Cuando apenas salió, nadie lo sabía, pero Help fue el principio del cambio. No solo en la historia de los Beatles, sino en la historia del pop. Fue el momento en que la música comercial se volvió personal, donde las armonías perfectas empezaron a albergar preguntas incómodas, donde el estudio dejó de ser un lugar sencillamente para capturar lo que hacías en vivo y pasó a ser un laboratorio de identidad. En Help, John gritó lo que no podía decir, Paul compuso directa y literalmente desde sus sueños, George se animó a mostrar sus primeras ideas y Ringo sostuvo la máquina en marcha mientras todo lo demás empezaba a cambiar. Es un disco que vive en la frontera entre el pop luminoso de A Hard Day's Night y la introspección elegante de Rubber Soul, entre el frenesí y la reflexión, entre la máscara y el rostro. Y por eso 60 años después sigue siendo tan importante, porque Help no es solo un álbum, es una confesión colectiva envuelta en melodías inolvidables. Es el punto donde los íconos se vuelven humanos, donde el pop se vuelve arte, donde los Beatles por fin se animan a ser ellos mismos. Escucharlo hoy no es solo un ejercicio de nostalgia, es una oportunidad para conectar con una época en la que 4 chicos se atrevieron a crecer frente al mundo. Nos enseñaron que no hay éxito sin conflicto, ni música sin emoción real. Yo solo espero que después de este pequeño viaje por las profundidades de este maravilloso álbum
puedas volver a Help con otros oídos, con oídos más abiertos, más atentos y sobre todo más sensibles. Y si no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y sobre todo a compartir este video con alguien que también, como tú y como yo, ame profundamente a la música. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical.